Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Buenas Nuevas, Honduras. Les saluda Jorge. Wendy. Aquí estamos esta mañana contentos de tener a Neri. Nos acompaña una invitada muy especial en este episodio de Bienvenida, Buenas Nuevas. Neri. Qué contentos de verdad de estar con Neri. Gracias a ustedes por acompañarnos. Estamos en otro episodio más exaltando el nombre del Señor. Queremos traer un mensaje especial para ustedes. Un mensaje de amor, paz y esperanza. Compartir las buenas nuevas del Señor aquí. Así que les pedimos también que manden este episodio a todos sus contactos porque no sabemos quién necesita escuchar todo lo que vamos a contar este día. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, Neri, siempre me gusta empezar con un chiste porque me encanta romper el hielo. Además, estoy ensayando para volverme un comediante profesional. No, son mentiras. Hasta ahí no creo, pero en esas estoy. Bueno, resulta que yo no sé cómo conoce usted a los janiches o ñajos que hablan como nasalmente, ¿verdad? Como Ajá. nariciado, como dirían en mi barrio. Bueno, una vez un ñajo, un janiche, estaba en su casa en la madrugada y de repente escucha un ruido afuera de su casa en la madrugada y se levanta asustado y de repente mira a dos marcianos que están ahí parados y la nave espacial y dicen los marcianos, venimos de Marte. Y les dice el Janiche, ¿de parte de quién? Bueno, así rompemos el hielo un poquito. Quiero decirle a mis críticos que Ajá, estoy perfeccionando mi chiste. Así que, así que no me desanimen. Ya Bueno, dijeron los de la iglesia que si era para romper el hielo, mejor lo dejaban en té. bueno, Son así muchachos. lo disfrutamos nosotros, por lo menos aquí en el set. Sí. Bien, pues vamos a comenzar, Neri, con este podcast y queremos ponernos en contexto un poco, entender un poco de su vida, de dónde viene, quién es. Cuéntenos un poco Ok. para entenderlo. Bueno, lo primero, feliz día, ¿no? Y que Gracias. me encanta poder comenzar con una explosión de hormonas de la felicidad, Ajá, bueno. porque eso es lo que hace la risa, ¿no? Nos Sí. produce a nosotros felicidad. Así que, bueno, mi nombre es Neri Núñez. Actualmente, bueno, soy hondureña. O sea, Ajá. eso quiero dejarlo claro. Ajá. Ahora soy catracha, así, Sí. de hueso colorado. Ajá. Sí. Am, Soy mamá, ¿verdad? Soy discípula de Jesucristo. Amén. Tengo dos hermosos chicos, uno de 15 y uno de 9 años. Y actualmente soy la CEO o la directora ejecutiva de una organización global. ¿Ok? Esta organización global tiene su casa matriz en los Estados Unidos y tenemos presencia en 29 naciones. Entonces, esta organización se llama Open Life y tenemos también brazos de responsabilidad social que son fundaciones en algunos de los países. Existimos con personería jurídica como tal y en algunos otros solamente como un programa de responsabilidad social, ¿no? Nuestra organización se llama Open Life y en una frase corta lo que nosotros hacemos es mejorar el mundo una vida a la vez. Ok. Una vez Sí. más. Qué bonito. Exactamente, Open Life, digamos, en palabras llanas y sencillas, ¿en qué se enfoca, digamos? ¿Es un apoyo para gente que tiene algún tipo de enfermedad o algún tipo de carencia? Solo para entender un poco. Nosotros somos una profit, o sea, somos una compañía que es una comunidad de expertos y especialistas en proyectos de transformación organizacional integral. Ok. Entonces, nosotros hacemos estos proyectos, ya sea en una empresa, en una institución, organización, hasta gobiernos. Ok. Y luego tenemos el brazo de responsabilidad social, que lo que buscamos son procesos de transformación comunitario, llamamos nosotros, ¿verdad? Comenzando desde la familia como núcleo de la sociedad hasta gobiernos completos. Lo hacemos a través de programas. Ok, Entonces, básicamente entonces el apoyo de ustedes vendría a ser como un poquito más en el aspecto como intelectual, como un aporte de conocimientos sí. y capacidades que puedan potenciar las ideas de algún grupo Claro. social. Sí, claro, o sea, para simplificar, digamos, lo que Sí. acabas de decir sería desarrollar las habilidades y destrezas Ok. instaladas, ¿ok? O las habilidades y destrezas que tenemos, que están intrínsecas y que a veces no se sabe que se tienen. Entonces, lo que hacemos es un proceso de descubrimiento, Ok, de implementación y desarrollo, que es lo que llamamos nosotros. entiendo, perfecto. ¿Y cómo nació Open Life? Neri. Muy buena pregunta. Ajá. Nació
Híjole, nació a los 14 años, aunque no me lo crean. Ajá. Sí, nació en una Ajá. tarea de la clase de orientación general en la secundaria donde estudié. Y recuerdo que parte de la tarea era que hiciéramos un plan de vida. Entonces, Ajá. a la edad de los 14 años, escribí mi primer plan de vida, ¿no? O sea, fue una tarea. Oh my God, Entonces, en ese plan de vida recuerdo haber escrito, pues, era plan de vida, ¿no? Entonces, a la edad que me gustaría casarme, cuántos hijos me gustaría tener, qué me gustaría hacer el resto de mi vida. Y entonces ahí nace esta idea, ¿no? Es que a mí lo que me gustaría es transformar vidas, Ah, ¿no? interesante. Y eso fue lo que escribí, ¿no? Mejorar la vida de las personas, ¿no? Yo fui una estudiante becada. Entonces dije, híjole, ¿cómo puedo? Acuérdate que los maestros siempre preguntan, ¿no? O sea, bueno, pero detallen, eso queda muy general. Ujú. Y dije, ok, ¿cómo me gustaría transformar vidas? Entonces dije, a través de fundación. Si yo soy becada y esta beca a mí me ha transformado la vida. Entonces empecé a detallar. Claro, no todo lo que escribí en ese Sí. plan de vida, ¿verdad? Salió así tal cual, pero nace allí, Ok, a los 14 interesante. años. Yo quería saber, Neri, de dónde viene el conocimiento del Señor, dónde fue que comenzó todo en su vida cristiana, digamos, para saber en qué momento hizo clic en su vida Sí. ese momento espiritual, digamos. Bueno, prácticamente nazco en una familia ya creyente, o sea, que ya cree, ¿verdad? En Sí, Dios, en sí. Jesús. Y nazco en esta familia, no conocí, no crecí con mi papá biológico, sino que solo con mamá y en la casa de mi abuela. Entonces, mi mamá se fue para Estados Unidos cuando yo tenía 4 años y mi mami, allá en Estados Unidos, empieza a congregarse en una iglesia evangélica, ¿no? Entonces, recuerdo que cuando en el cumpleaños 5 me mandó de todos los regalos una grabadora y un cassette. Y ese cassette ella había llamado a una radio para poder a darme un saludo, ¿no? De Ajá, cumpleaños. claro, claro. Y entonces grabó todas las canciones que iban colocando en la radio y una de las canciones que justamente era de Paola Marino, ¿no? Hablaba acerca de predicar de Jesucristo y predicar de las buenas nuevas de salvación. Qué Yo no bueno. entendía, o sea, cuando yo escuchaba esa canción, por qué mis emociones se movían, ¿no? Sí. Y me hacían incluso hasta llorar. Y aunque a veces es un poquito como increíble, ¿no? O sea, que no lo creemos mucho. ah, a los 6 años yo tuve como mi primera experiencia de lo que significaba Jesús, Sí, pero como una persona real en mi vida. O interesante. sea, a los 6 años recuerdo haber estado en un sofá llorando, escuchando ese cassette, y yo lloraba, 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 al punto que experimenté lo que ahora yo entiendo que fue un momento de profunda soledad a esa edad, ¿verdad? De los Sí. 6 años. Y escuchando esa canción empecé a sentir mucho consuelo. Entonces, ¿se acuerdan que uno el cassette tenía que retroceder y se escuchaba Sí, todo claro. raro y eso? Entonces yo Ajá. retrocedía la canción y la volvía a poner, ¿no? Sí, La no volvía a cabe duda poner. que era el Señor. Claro, y entonces recuerdo que me quedé dormida, pero porque yo, luego de estar llorando tanto, Sí, experimenté que alguien me estaba consolando. consolando. Qué bonito. ¿No? Ay, qué Entonces, sí. Qué bonito. bonita experiencia Sí. realmente que me marca mucho porque así es el Señor. Muchas veces está ahí, aunque no lo podamos ver, pero Sí. está ahí y uno puede sentirlo, que está ahí. Yo quiero agregar algo a esta historia, Neri. Una vez que estaba en conflictos con esta mujer hermosa, estábamos peleando y me fui, yo ya había conocido al Señor y me fui para mi habitación. Y me senté y le dije al Señor, Señor, ¿dónde estás? Aquí es donde te necesito, le digo yo. Realmente me sentía como triste y acongojado. Ya no aguanto a esa Y, mujer, dijiste. y fíjense que en ese momento entró mi hijo Santiago, que ahora tiene 13 años, es mi hijo del medio, y me dio un abrazo fuerte sin mediar palabra y se fue. Sí. Solo entró a eso. Y yo entendí que era el Señor diciéndome, aquí estoy. Sí. Me explico, Ok. pero realmente hay cosas que no podemos dejar de pasar, Así pues es. tenemos que vivirlas. Pues. Claro.
y eso Y sucede. en ese tiempo no lo entendían, pero ahora que ya tenemos un poquito más de conocimiento del Señor, Claro. sabemos que Él ha estado ahí en nuestros peores momentos de soledad o de necesidad. Neri, y en esas vivencias, en ese camino de Dios, me imagino que de alguna manera empezó a estar en alguna congregación, alguna iglesia. Sí. ¿Cómo fue ese crecimiento, pues, espiritual? Mira, en la esquina de la cuadra donde yo vivía había una iglesia. Ajá, ok. Entonces yo me congregaba obviamente en esa iglesia y todos los domingos Neri cumplía años. Ajá, Entonces, ¿cómo claro, es porque en la eso? escuela dominical, Ajá. ¿no? Y los maestros preguntaban, ¿quiénes son los cumpleañeros? Entonces Neri levantaba la mano todos los domingos. Y miren qué interesante esto, y es como un maestro o una persona, o sea, quitémosle el maestro, pero una persona, ¿no? En mi caso, se llamaba Carla, mi maestra de escuela dominical, Sí. marcó mi vida para siempre. ¿Por qué? Porque Carla todos los domingos me daba un bombón, que era lo que daban a los Ajá. cumpleañeros, y me cantaba el feliz cumpleaños. Jamás nunca me dijo, no, Neri, hoy no es tu No cumpleaños. puede cumplir años todos Exacto, los entonces, domingos. exacto. bello. Y de la casa, los únicos que íbamos a la iglesia en ese momento éramos los niños. O sea, nos mandaban a mi Ajá. primo y a mí, que éramos los que vivíamos en la casa. Mi abuela iba así muy de tanto en tanto porque le tocaba trabajar, Claro. ¿verdad? Mi mamá estaba en Estados Unidos y una tía que era la que a veces nos cuidaba, ¿no? Pues a veces iba o a veces no iba. La trabajadora de la casa era la que me llevaba y se quedaba ahí esperándonos a veces y así, ¿no? Entonces, me congregaba desde la edad de los 6 años, ¿no? En esa Qué iglesia, sí. bonito. Y algún clic que sintió como un momento desde los 6 años de esa visitación del Señor a llegar a otro momento, que empezó otra nueva Sí. etapa en Dios. ¿Cuándo fue, En digamos? la adolescencia. En la adolescencia. Justo a la edad de 14 años, en un campamento de la iglesia, también precisamente un campamento juvenil. Em, claro, en la adolescencia pasa que tienes una crisis de identidad y eso es natural y es normal. O sea, eso le pasa a todos los seres humanos en el planeta Tierra, ¿no? Y es todos esos cuestionamientos, ¿no? De, ¿verdaderamente Dios existe? Y si Dios existe, ¿quién creó a Dios? ¿No? Y esto Sí. y lo otro, o sea, todos esos cuestionamientos. Y en ese campamento fue otra vez el experimentar a Dios. O sea, Ok. porque para mí esa es la clave. O sea, yo tenía mucho conocimiento de quién era Dios, Ujú. pero, híjole, lo que Dios ha hecho conmigo es proveerme de experiencias. Ajá. Porque yo Ay. puedo tener mucho conocimiento. Ajá. Es que, perdón, un Neri, conocimiento experiencial Exacto. de Dios. Sí. diferente al Diferente de conocimiento saber que intelectual, Dios- ¿verdad? Exacto. Son dos cosas Sí. diferentes, que a tener la cabeza como llena de conocimiento o tener el corazón grande Exacto. de experiencias. Gracias. Sí. Y entonces, ahí fue donde experimenté nuevamente el que sí hay un Dios, que sí existe, que Jesús es el Hijo de Dios, que es ¿Cómo Dios, fue que eso? viene. ¿Cómo fue eso? Casi al finalizar del El campamento, campamento. Ajá. mira qué interesante, yo en ese momento estaba en una iglesia así, ¿verdad? Súper full gospel, ¿verdad? Ajá, sí, 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 sí. Pentecostal. Y entonces yo miraba que algunos de los chicos sí hablaban en lenguas, que ya profetizaban, o sea, a mi Guau, edad, estaban adolescencia, chiquitos, ¿verdad? qué Claro. bonito. Y que ya predicaban y esto, y yo era como el patito feo, ¿verdad? Que no tenía esas experiencias. Ajá. Pero desde muy temprana edad yo fui más orientada por mi personalidad y por mi esencia y diseño, más a lo racional, ¿verdad? Ajá. Entonces ya mi mamá había regresado a Estados Unidos, entonces mi mamá también me discipuló muy bien en ese sentido, ¿no? Ella me decía, usted no imite cosas, si haga, tiene que hacerlas de corazón y Qué que bonito. nazca y eso y lo otro. Entonces casi al final del campamento, recuerdo que una de las actividades al aire libre era que que te subían como en en algo alto, ¿no? Como en un árbol, habían hecho una plataforma en un árbol alto y tú te tenías que tirar. O sea, te tenían que ganar tus compañeros abajo, ¿no? Entonces era una prueba de confianza, De fe, o sea, Ajá. exacto, de confiar en que, o sea, lo que me acuerdo que el pastor de jóvenes quería a nosotros, pues plasmarnos era que la fe, claro que es confianza, es dejarnos caer en las manos del Señor, o sea, y estar confiado de que no, que
que si te caes, aunque te caigas en el suelo, Dios está ahí. Ajá. Y entonces yo estaba subiendo esas escaleras y yo decía, híjole, es que esos no me van a ganar. Entonces, y todos súper confiados decían, no, pero Neri chiquita, entonces, ay, esa. Y ahí, subiéndome toda la cuestión, me costó mucho tirarme, ¿verdad? De confiar. Sí. Entonces, cuando ya estábamos abajo y que estábamos contando nuestras experiencias, yo sentí, bueno, recuerdo que de manera muy puntual, pues el Señor empezó a hablar a través del pastor, ¿verdad? Algunos de nosotros los jóvenes. Y empezó pues a darnos palabra muy puntual. Y una de las cosas que a mí me dijo fue, em, tú traes un diseño para poder transformar el mundo, ¿no? Recuerda lo que el Señor hizo cuando tenía 6 años. Yo esa historia yo no se la había contado y la había olvidado, exacto. Sí. Es una que yo había olvidado. Entonces, recuerda lo que el Señor hizo a tus 6 años, me dice. Sí. Y entonces me acuerdo que me dijo, sí vas a tener una familia, que es el deseo de tu corazón, esta llamada a esto, a lo otro, a lo otro. Y yo escuchaba al pastor y voy a ser brutalmente honesta que no fue como que en el momento me emocioné ni nada, sino que empecé a cuestionarme muchas Claro. cosas, ¿no? Ujú. Pero en la última noche, que ya era de adoración y todo eso, yo simple y sencillamente volví a sentir que alguien estaba a la par mía, Ujú. ni que me agarraba de la mano Ujú. y me decía, todo eso que te dijeron, todo eso es lo que ya eres. O sea, no tienes que hacer nada para Ajá. hacer eso, Para ¿no? hacerlo. Y volví a sentir. Yo recuerdo abrir los ojos y no había nadie a la par mía. Yo decía, estoy quedando loca Ah, claro. en mi mente racional. Entonces, a los 14 años volví a experimentar. Ok. O sea, volví a sentir literalmente cerca a alguien mío, ¿no? Sí. Que yo no estaba sola, que me sostenía de la mano y que me hablaba, ¿no? Sí. Entonces, sí, a los Qué 14. bonito. Y te lanzaste de la... De la plataforma. Sí, antes ya me había lanzado. Sí, me agarraron bien, gracias a Dios. Neri, Qué bonito. hablando de esta parte de los conocimientos intelectuales y conocimiento experiencial, es importante para mí dividir esas partes porque hay muchos cristianos que aunque creen en Dios, no creen en ese conocimiento experiencial Exacto. porque O no no lo han creen. experimentado. Sí, pero es interesante pensar por qué no lo han experimentado, por qué no lo han sentido, porque realmente todo es por fe, ¿verdad? Sí. Y es la convicción de lo que se espera, ¿verdad? La certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que no se ve y saber confiar en eso. Y yo pienso en ese punto que hay cristianos que no creen en esa manifestación del poder de Dios en nuestros días, pero sí creen en Dios. Y al final es importante, ¿verdad? Para salvación, creer en Jesús, creer en Dios. Pero yo siento a veces ese tema de perderse la oportunidad de poder recibir esos milagros. Y viene a mi mente aquella palabra que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice en ese mismo capítulo más adelante que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que Él tiene cosas bellas para darnos, Amén. galardones, ¿va? Para los que vamos y confiamos en Él y decimos, Señor, aquí estoy, necesito de ti. Y a mí me gusta por eso hablar en este programa acerca de testimonios y milagros que ocurren en las vidas para que las personas que nos escuchan sepan y entiendan, sobre todo aquellos que quizás no están adoctrinados todavía en la palabra, que Dios es real Sí. y que Él está con nosotros cuando más lo necesitamos. Lo que necesitamos es verdaderamente abrir nuestro corazón, invitarlo a pasar un rato con nosotros y en esa medida podemos estrechar esa amistad. Y en este punto yo quiero decir que recuerdo una anécdota de Billy Graham, que fue uno de los generales de la fe, uno de los hombres más usados por Dios en el mundo entero. Para los que no conocían a Billy Graham, yo quiero decir que era un hombre que era amigo de presidentes, de reyes en el mundo. Lo invitaban a tomas de posesiones importantes como un hombre respetado en la fe, ¿verdad? Pero él decía que le preguntaban que cuál era el secreto de su ministerio. Y una de las cosas importantes que él resaltaba era que cuando él estaba en presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, no había nadie más importante para él que Dios. Y que
la gente, su familia y su grupo de trabajo sabía que cuando él estaba en audiencia con el rey, digamos en oración, en intimidad, podía llamarlo cualquier rey de la tierra y él no lo atendía. Así es. Jamás le daba el segundo lugar a Dios. Y decía que ese era uno de los más grandes secretos de su ministerio. Y solo pensemos nosotros como personas, digamos que más normales, que a veces el afán, el trabajo nos consume, Sí. que un llamado de la oficina nos desconecta Sí. de estar en la presencia de Dios, o que no somos capaces de levantarnos más temprano para orarle a Dios y decir, este tiempo es tuyo, Señor, sino que le damos un tiempo más dentro de nuestra jornada laboral y ese afán no nos deja conectarnos con Él. Y aquí, por eso dice la palabra, deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Ahí está el secreto en la intimidad y en el amor de Cristo. Yo creo que la gente que todavía no ha tenido no ha conocido al Señor experiencialmente, solo tiene que anhelarlo de verdad en su corazón y Él va a estar ahí y van a conocerlo de verdad como es, porque no conocer al Señor de manera experiencial es como tener un teléfono full Mickeys y Exacto. solamente utilizarlo para Sí. llamadas. Claro, No es una perdemos- forma de decirlo. no Es verdad. perdemos todo Sí. lo demás que podemos tener con Él cuando lo conocemos de Así verdad. es. Nelly, Neri, perdón, yo quiero saber cómo es tu vida así, racional, porque son dos Claro. cosas como, diríamos, como Sí. opuestas, ¿verdad? ¿Cómo es tu vida cristiana, racional y de fe? O Sí. sea, ¿cómo Puede cómo conjugar esas dos mezclas cosas? tu fe y Bueno, tu mira pensamiento qué interesante, racional? gracias. Mira qué interesante porque el apóstol Pablo, precisamente en Romanos capítulo 12, habla del culto racional, Ajá. que debe ser nuestro sacrificio vivo del Señor, ¿no? Pero, claro, integrar, o sea, para mí la palabra clave es cómo integro Ajá. el conocimiento, ¿verdad? Con el saber, que me Sí. encantó cuando estábamos hablando previamente acerca de eso. O sea, ¿cómo integro yo este conocimiento con la sabiduría, ¿no? O el conocimiento técnico con la palabra del Señor. Ujú. Entonces, yo desde temprana edad fui muy orientada, como te digo, por mi diseño a tener una mente más racional, Ujú. más mente científica, más Sí. técnica, ¿verdad? Entonces, mis estudios también están orientados allí, Ujú. ¿verdad? He sido un ratoncito de biblioteca desde niña. Sí. Y no porque nací así, sino porque en mi casa siempre vi personas leyendo. ¿Ok? Desde mi abuela, mi mamá, que leían y escribían, ¿no? Que leían y escribían e investigaban. Entonces, a los 7 años, que yo ya sabía leer y escribir, yo estaba leyendo Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? Entonces, que hasta mi mamá me acuerdo que mi mamá me decía, hija, ¿cómo vas a leer Me Apocalipsis a los cuesta 7 entenderlo a años? mí a esta edad que tengo, no quiero saber a los 7 Claro, años. pero fui bien curiosa desde chiquitita, ¿no? Entonces, es esa parte de integrar, ¿no? De poderlas integrar. Entonces, ¿cómo lo llevo a cabo? A mí me encanta decirlo de esta manera, ¿no? Y es que entre más ciencia conozco, más me acerca a Dios. O sea, de hecho, cuando miramos la comunidad científica, vamos a darnos cuenta de que los científicos bastante conocidos y que hicieron descubrimientos impresionantes a través de la historia, fueron personas creyentes. Ujú. O sea, fueron personas que al final expresan con su vida lo que es, ¿no? Ser creyente, ¿no? O sea, ser una persona, un discípulo de Jesucristo y esto. Por ponerles un ejemplo, ¿no? La palabra de Dios habla acerca de las maldiciones generacionales. Sí. Así lo conocemos nosotros, Ajá, los que sí. hablamos lenguaje Espiritual. bíblico, Ujú, ¿verdad? espiritual, bíblico. Las maldiciones generacionales. Pero hoy en día, una de las ciencias que tenemos, que es una ciencia reciente, es la epigenética. Y la epigenética habla de lo mismo. O sea, habla que pensamientos, costumbres, algunos rasgos, pues físicos, obviamente, Sí. pero eso ya lo sabíamos Sí, ya por lo parte de la sabíamos. genética. Sí. Pero la epigenética dice que pensamientos, hábitos y costumbres y enfermedades pueden ser heredados Heredados. hasta la 4ª generación. O sea, Ajá. Y eso dice la palabra, que la Claro. maldición se hereda hasta la 4ª generación. entonces, y la epigenética también apunta mucho y dice, bueno, si nadie sana, ¿ok? Es
un eslabón que se convierte en otro, en otro, en otro. Entonces, en realidad son generaciones tras generacionales. generaciones tras generación. Ujú. Entonces, eso lo dice la epigenética, pero lo dice ahora. ¿Me Sí. explico? Ya lo decía la Biblia. Ya la Biblia Ah, hacía entonces, mucho. Exacto. Entonces, a mí me encanta porque es poder comprobar Ujú. Exacto. La verdad de la la palabra. verdad de la palabra, Sí. exactamente, y sobre todo experimentar. Es que creo que aquí es donde muchos, em, como dijiste tú, que no hemos tenido esta experiencia, entonces vienen muchos cuestionamientos, sobre todo cuando tenemos crisis. Ajá. Empezamos a cuestionar, pero cuando tú tienes experiencia, tienes sustancia. De hecho, la fe dice que es la certeza de lo que se espera. Ujú. O sea, cuando te dice que es la certeza, ¿qué te dice eso? Que es algo que tú ya tienes. Que ya está. Es ya está, certeza. La De la fe, convicción de claro, lo que la no fe se ve. es un compuesto de algo que tú ya tienes sí. Ujú. Ajá. con lo que tú esperas tener. Ujú. O sea, es como que tú te pares en un automóvil y es tu certeza sabiendo que ese automóvil se va a mover en algún momento, ¿ok? Pero no por sí solo, ¿no? Ujú. O sea, pero sabes que se va a mover. Entonces, am, esa convicción se adquiere en la medida experimentemos. Fíjate que antes Sí. de, recuerdo haber estado en la sala de mi casa eh, en el 2016, o sea, ya hace 9 años, ¿no? Y yo le dije al Señor, leyendo la palabra, yo le decía, a ver, Señor, usted aquí dice que le hablaba a Moisés, le hablaba a Abraham, o sea, que Ujú. le hablaba, Hablaba sí. audiblemente. Yo sí. escuchaba que la gente y Ujú. los pastores decían, Dios me habló. Dios me habló, Dios me habló, Dios me Ajá. habló. Y yo ya había estado años en la iglesia. Sí. Estoy hablando que yo ya servía, era ministro de niños, esto y lo otro. Yo decía, pero yo nunca he escuchado audiblemente Ujú. a Dios. Adiós. O sea, yo no lo he escuchado audiblemente. Ujú. Y entonces recuerdo haber estado orando y miren, aquí sí tengo que decirlo, ¿no? Yo estuve en cierta denominación donde no se creen algunos dones que están Ujú. activos. Ajá, Ajá, ok. Y estuve por muchos años en esa denominación. Apagada, digamos. Y mi mente racional aún mucho más elevada, porque en una Sí. denominación donde no hay experiencia Sí. de todos los dones, la mente racional aumenta mucho más, ¿no? Ajá. Ajá. Y entonces yo claro. estaba en la sala que luego de estar leyendo, empecé a orar, ¿no? Con el Señor. Y ustedes, o sea, ni yo misma me lo creía, comienzo a hablar en lenguas. De verdad. Así, Pero, o sea, así como Así tal te cual. llenó el Y mi espíritu. boca empieza a hablar, Amén. pero yo en mi mente, Sí. literalmente orando en español, yo le decía, Señor, yo no quiero hablar jeringongonza. Ajá. O Jeringongonza. sea, yo le decía, Señor, si esto viene de tu parte, Sí. tu palabra dice que el que habla en don de lengua, así mismo pida la interpretación. Interpretación. Y entonces fue la primera vez que literalmente audible escuché que me dijo, ve al iPad y busca idioma Ari. En mi vida yo sabía que ¿Ve era a eso. dónde, perdón? Al iPad, que buscara en el iPad, Ajá, en el iPad, idioma Arid. Ajá. Ari, así. Ajá. Ajá. Y fui, busqué en Google, idioma Ari, y lo primero que me sale en Wikipedia es idioma de la tribu Chequilá en África. No, O sea, hombre. ¿qué sabía Cuando yo? estuviste en ¿Me entiendes? O África sea, y podí- ¿qué o sea, sabía qué bello. yo? Ajá. Yo no sabía en lo absoluto. Entonces, eso para mí es lo que ha llenado, me explicó, el hecho de integrar la razón con Sí. la experiencia. O sea, que yo he tenido vivencia. A mí nadie me puede decir Sí. lo contrario. O sea, porque la experiencia la tengo yo. Qué bonito. Respeto mucho lo que piensan los demás. Por supuesto. ¿verdad? Por supuesto. A mí lo que me impacta de esta relación en cuanto a la inteligencia o a un ser racional y un ser espiritual es que normalmente no van de la mano. De hecho, la mayor parte de los ateos tienen ese problema de que tienen una capacidad intelectual tan alta que les cuesta racionalizar a Dios, y es que a Dios no lo podemos meter en una mente tan pequeña como la de nosotros. No Claro. importa el IQ que podamos tener, Dios es mucho más grande pues que eso. Sí. Es insondable, dice la palabra. No podemos sondearlo, aunque queramos entender muchas cosas. Van a haber misterios que no vamos a poder entender. Y eso es parte de la revelación que Dios nos va dando a través de la historia, porque de hecho yo veo cómo hay mucha revelación y entendimiento que se va manifestando en ciertas etapas de la humanidad. Cosas que no se entendían, digamos, en los primeros siglos,
cómo ahora se pueden comprender. Y asimismo nos preguntamos, ¿cómo es posible que hayan profecías bíblicas que hablen de cosas Sí. que se están manifestando hoy, que fueron escritas hace 2000 años? Es una cosa que nuestra mente no la va a poder entender, pues. Claro. Y que en lo racional que podamos ser, en realidad lo que vamos a caer es un engaño que el enemigo nos va a poner, porque sencillamente no lo vamos a entender y vamos a querer darle respuesta a algo que solo Dios nos puede responder. Así es. Claro. Sí, solo Dios nos Qué puede. bello, Neri, que tenés un corazón sensible para el Señor y todo ese conocimiento. Yo quiero saber si alguna vez te has puesto así como a dudar del Señor o has tenido ese momento de, Señor, me dejaste Sí. o ¿dónde está todo lo que está escrito? Híjole, sí. Sí. Sí, muchos momentos, la verdad. El más reciente fue la semana pasada, por ejemplo. Ajá. O sea, de esos momentos de duda, ¿no? Porque venía haciéndole una petición a mi Padre Celestial desde el año pasado y le decía, Señor, ¿cuál es el siguiente paso? ¿No? O sea, ok, me dejaste varada en cierto lugar, ok, Ajá. Señor, no he recibido instrucciones, ¿cuál es el siguiente paso? Y estaba consultando y no escuchaba nada, o sea, no escuchaba respuesta como Ajá. normalmente Él me la sabe decir. Y me tocó viajar a Texas, ¿no? Y me quedé con unos amigos en su casa y entro a la habitación, iba súper cansada, entonces lo primero que veo cuando me acuesto en la cama es un hermoso cuadro que tienen mis amigos de 2 caballos, ¿no? Ujú. Y decía, bueno, estaba en inglés, pero decía en español, be strong, o sea, sé fuerte, Ajá. porque nunca sabes a quién estás inspirando. Ujú. Y entonces, mi primer pensamiento fue, yo no soy fuerte. O sea, dije, no, yo no soy tan fuerte. Ajá. Entonces, me quedé una semana con ellos y cada vez que entraba a la habitación, Miraba el dichoso cuadro, ¿no? Entonces el yo decía, Señor hablando. no, yo no soy tan fuerte. Pero mira, yo le decía, Señor, yo ocupo que usted me responda. O sea, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la instrucción? Porque claro, al tener una mente tan racional, yo necesito instrucciones claras, ¿verdad? Claro, interesante. Exacto, o sea, necesito instrucciones Sí. claras para poder avanzar. Y entonces decía, híjole, yo pensé que al venir acá iba como, ya sabes, ¿no? Ese misticismo a veces en el cual nos aferramos Sí. de que puede pasar y que eso y lo otro. Y nada, No pasaba volví a nada. experimentar el Sí. silencio y nada, y nada, y nada. Y ya me toca regresarme y estoy en el aeropuerto de Houston y he tenido un accidente en el aeropuerto. Me llaman del desk, me pongo de pie y sin gracia, o sea, sin gracia me caí. Pero te estoy hablando que me puse de pie y cuando dije dar el primer paso, el pie como que lo apoyé mal, me fui despacito, tun, 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 y caí sentada, pero en automático se me inflamó el pie, entonces me tuvieron que llevar en silla de ruedas, ¿verdad? Al avión y toda la cuestión y eso. Y el chico, un americano que me ayuda y me dice, sé fuerte. O sea, El Señor. me dice, El tienes Señor que tiene ser... sentido del Ah, humor, ¿va? claro, entonces dice, tienes que ser fuerte. Y entonces yo estaba ahí, no me quejé, fíjate, Sí. o sea, rara vez, no, digo, soy un ser humano, ¿verdad? Pero no me quejé y dije, ok, Señor, usted habla a través de las circunstancias. Sí. Dije, bueno, imagínate, vengo de allá de muchas reuniones de trabajo y eso y lo otro, con una agenda ya, ¿verdad? Marcada, que hacer esto y eso y lo otro. Entonces estoy ahí en la silla de ruedas esperando a que me ingresen al avión y digo, ok, pareciera que entonces no es tiempo de correr. Porque ya con esto no puedo Sí, conducir bien, no puedo esto y lo otro. Ok, me subo al avión. Como diciendo el Señor, te voy a sentar. Claro, exacto. Entonces, llego a Honduras y es, bueno, con mis hijos, ¿verdad? Y toda la cuestión. Y creo que fue como el tercer día que regresé, íbamos saliendo y mi pie todavía estaba súper inflamado, entonces me costaba mucho, tenía que apoyarme. Entonces mi hijo mayor, que ya es más grandotote, ¿no? Y entonces me lleva así agarradita y toda la cuestión. Y literalmente ustedes me dice, mami, ¿vos sabías que sos fuerte? Pero Ya no afirmándolo. una pregunta, ¿no? Ajá. Y entonces mi respuesta automática Sí. fue, no, a veces no soy tan fuerte. Y él me dice, mami, sos muy fuerte. Y me han quedado esas palabras impregnadas y rumiando y hasta hoy en la mañana. O sea, hoy en la mañana entendí y dije, híjole, esa es la instrucción. La instrucción para la siguiente temporada, Señor, es que tengo que ser fuerte. Sí. Entonces yo estaba dudando mucho, fíjate, de si avanzar con algunas cosas.
O sea, yo decía, es que no me miro ahí. Y estaba dudando mucho de, o sea, dudando Claro. de muchas cosas, ¿no? De si avanzar, de que si esto, que si, ya sabes, a veces la parte de la provisión, ¿no? Claro, claro. Híjole, y liderar una organización global no es fácil, Sí. ¿no? Y que los proyectos y que eso y que lo otro. Y decía, no, yo creo que voy a tener que mejor desistir de algunas cosas, modificar eso y lo otro, y dudando mucho de si Dios es confiable. Sí. Eso, o sea, para responderte, Sí. fíjate que no es dudar si estoy sola o no, sino mi lucha más grande es si Dios es confiable. Sí. ¿Por qué? Porque yo no tuve una figura paterna, Ujú. ¿ok? Entonces, para mí ha sido muy complicado el poder tener una imagen sana de Dios como papá. Ajá, una identidad de padre. De La hija. identidad de padre. Qué interesante. Exacto. Hay un verso que dice, diga el débil, fuerte soy. Claro, ¿Ah? sí. Al final es un verso interesante. Y hay otro que dice, todo lo puedo en Cristo, que me Claro. fortalece. Y ese es el verso, yo creo que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, es el verso que conoce todo el mundo y que usa Sí. todo el mundo. Pero cuando nos toca creer en esa Claro, palabra, sí. ahí es Claro, donde y fíjate que claudicamos. es esa lucha donde entra lo racional, ¿no? Porque, claro, conozco, digámoslo así, tanta Biblia, ¿no? O sea, Ajá. todos esos versículos. Sí. Bueno, Señor, pero tu palabra, claro, pero volvemos otra vez a lo mismo de la experiencia, Sí. ¿no? Entonces la duda entra, o sea, la duda es la brecha entre el conocimiento y la experiencia. Sí. O sea, en el método científico, si lo vemos de esta manera, tenemos una teoría, pero hasta que no la La corroboramos comprueba. con experiencia, Sí. ¿ok? Sí. Sigue siendo duda. O sea, Ujú. sigue siendo una teoría. Una teoría, un postulado. O sea, la brecha entre la teoría y la experiencia se llama duda. Sí. ¿Cómo cerramos la brecha? En la medida de que esa teoría se comprueba. Sí. Entonces ya pasa a ser una teoría probada y comprobada. Entonces ya no hay duda. ¿Me explico? Porque ya hay una certeza Ujú. de Ah, eso. Entonces, ya comprobaste, sí. Neri, que tenés que ser fuerte ay, para sí. esta temporada. No, Y sobre todo totalmente. que tengo un Dios confiable, porque como te digo, o sea, Amén. mi duda es, yo sé, mi mente sabe que Dios es confiable, ¿ok? Y que debo confiar en el Señor porque nada me va a faltar, porque Él es mi paso. O sea, Sí. toda esa teoría yo lo sé. Pero la duda es, híjole, ¿realmente Él es confiable? Sí, O sea, sí, sí, sí. ¿realmente yo, Neri Núñez, puedo confiar en Él? O sea, Neri, yo quiero contarles a todos que justamente la semana pasada le estaba diciendo a Wendy que como que vinieron muchas emociones a mi mente por problemas y todo lo que vivimos, todos, ¿verdad? Y vinieron dudas y muchas preguntas al Señor. Y justamente el sábado estuvimos en una reunión adorando al Señor con nuestros hijos y todo. Y dijo una de las mujeres de Dios, vengan aquí los que están agobiados y cansados. Y yo salté, fui el sí. primero, les digo que brinqué, hasta le dije a Wendy, venite si querés. Y ella pero ella estaba encargada del evento, entonces estaba distraída, no sabía a qué iba Sí. yo, pero yo me fui. Pues esa mujer se acercó a mí, ¿verdad? Y me dijo en esencia esto, de parte de Dios. Para mí fue, yo me toqué emocionalmente, empecé a llorar, porque digo que mi Dios es tan bello, digo. Me dice el Señor que ha visto tu renuncia, dice, ha visto tu dolor y que sabe que tú anhelas adorarlo solamente a Él. Y estas palabras vienen, Neri, de que nosotros, para poner en contexto todo, somos artistas y esa es nuestra forma de vivir y ganarnos el sustento. Pero hace tiempo que nos enamoramos de Dios, Wendy y yo hemos querido dedicarnos solamente a adorarlo a Él y a no cantar, digamos, como lo dice la gente universalmente en el mundo, digamos, ¿verdad? Pero es nuestro trabajo y nosotros le hemos pedido al Señor, Padre, sácanos ya de aquí, danos otro negocio, otro trabajo. De hecho, yo me gradué de abogado de derecho y hasta he querido dedicarme a mi carrera Claro. para ir dejando la música. Pero tengo mucho cuidado en hacer movimientos a los que el Señor no me ha mandado. Así es. Y el Señor no me ha mandado. Entonces yo le decía estas semanas atrás, Señor, tú sabes que me hace falta para la provisión, me hace falta para esto. Y yo no es que no tengo ganas de trabajar, pero necesito que me digas hasta dónde yo tengo que actuar y a dónde tengo que esperar. Claro. Entonces
esa palabra que me dio esa persona fue significativa para decirme el Señor, yo sé que estás renunciando y vas por buen camino. Y he entendido, y aquí termino con esto, es que el vino nuevo tiene que entrar en odres nuevos, porque si el vino nuevo se echa en odres viejos, explota, se echa a perder. Entonces yo estoy moviéndome en la dirección del Señor con este proyecto, por ejemplo, el podcast, este proyecto que es para exaltarlo a Él, creyendo que si me muevo en esa dirección, Él me va a respaldar, Sí. adorándolo y sirviéndole a Él, ¿verdad? Pero sin dejar mi trabajo porque Él no me ha mandado, ¿verdad? Dejarlo. Y entonces entendí que en el Señor no es como en el mundo, que antes de soltarme la otra rama me agarro la siguiente. No, Sí. soltate, es por fe, soltate que yo te sostengo. Pues. Entonces fue significativo ese momento y yo entiendo de lo que me habla Neri, que Señor, necesito saber qué paso dar. Y el Señor simplemente guarda silencio o solo nos dice, esfuérzate, valiente. Claro. O, Híjole. que yo diga, No, el Señor es especial. Claro, y sabes que también lo primero también es no maltratarnos cuando dudamos, Sí, ¿no? Porque tenemos una tendencia más cuando ya somos creyentes y somos discípulos de Jesucristo a maltratarnos cuando dudamos. Y saben, cuando Jesús resucita y les da la comisión, la gran comisión que conocemos Sí. en Mateo 28 a sus discípulos, dudan. O sea, Ujú. ahí expresa Sí. Mateo y dice, algunos dudaban. Y Jesús en ningún momento le dice, miren, dejen de dudar. O sea, no, no. Am, Dios sabe cómo nos habla cada uno de nosotros, Claro. ¿verdad? Y cómo podernos alinear y corregir y discipular en el amor que Él nos tiene a nosotros. Él sabe cómo lo hace, ¿no? Y mencionaste una palabra interesante y es dolor, ¿verdad? Sí. No a todos Dios los procesa a través de la misma intensidad de dolor, pero yo sí soy de las que creo, porque lo dice Jesús. Sí. Acuérdense que cuando Juan el Bautista lo bautiza, Jesús dice, yo lo bautizo en agua, pero viene uno que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y fuego, O sea, y fuego. Sí. digo, señores, si a mí me meten en una llama de fuego, Ujú. tiene que doler tantito, ¿no? Sí. Entonces, el dolor marca y en esos procesos complejos, obviamente vuelven a venir las dudas, ¿verdad? Vuelven a venir muchas preguntas que nosotros, híjole, nos hacemos, ¿verdad? Y no escuchamos respuesta, ¿no? O sea, no escuchamos respuesta. Entonces, puedo decir que también la parte del dolor es algo que ha marcado mucho mi vida, Sí. ¿no? Entonces híjole, ¿cómo puedo yo, con mi mente tan racional, ver que es A, B, C, ¿ok? Pero, pero aquí aparece una Z en medio de la A, ¿no? Y la ¿Cómo B, es o sea, posible? Sí. ¿cómo es posible? Entonces, esos movimientos en el espíritu o en el mundo espiritual que no hay forma de explicarlos, Sí. ¿ok? Con ninguna palabra que puedan haber más que experimentarlos, es los que yo entiendo, los que a mí me han hecho entender, vaya, ¿ok? Recuerdo en el 2021 haber tenido una de las experiencias más dolorosas de mi vida, ¿no? O sea, y en medio de esa situación sumamente dolorosa, volver a experimentar Ujú. que no estaba sola, Que no estaba solo, sí. que Jesús está allí, ¿no? Y que es real sobre todo. Sí, sí. Y sabes, ahorita que dices esto, ese fue el año que yo dudé de lo que yo era, ¿no? Ujú. De lo que yo hacía, de lo que yo tenía y de lo que yo daba. O sea, Sí. de que dudé De todo. de mi ser integral, Ujú. ¿no? Yo decía, híjole, yo lo único que quiero en ese momento es desaparecer, Sí. ¿no? O sea, yo quería literalmente, y no estoy exagerando, estoy hablando verdad. Yo quería, señoras y señores, cambiarme el nombre, mudarme de país, Sí. desaparecer de la historia, dejar todo, o sea, porque yo decía, yo ya no puedo seguir esto, o sea, imagínate ser cristiana, no empresaria, especialista en comportamiento humano, mamá de 2 criaturas, pero en medio de todo eso, híjole, un divorcio, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo lo explicas? O sea, ¿cómo le explicas a una mente tan racional Sí. el porqué de tantas Sí. cosas, ¿no?
Entonces, experimentar ese dolor de la crisis de identidad que se vive es cruel. Claro. Sí, me imagino que ha de ser duro, porque ¿dónde está, Señor? Si yo he sido ejemplar, he sido correcto, ¿por qué a mí? ¿Por qué me Claro. pasan estas cosas a mí? Sí, entonces vuelven estas preguntas y y no es que solamente las mentes racionales se hacen preguntas, porque no, todos los seres humanos nos hacemos preguntas, ¿no? Y la pregunta que más nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ujú. Ah, y de esas cosas que sabemos que solo Dios las hace, el mismo día que yo estoy firmando el divorcio, a mí me están diagnosticando un cáncer, Dios santo. una mielofibrosis aguda, ¿no? Los médicos no me dicen, porque imagínate, o sea, El impacto emocional. Claro. esta chica viene que de firmar un divorcio, mis Sí. médicos lo saben, pues yo estaba hospitalizada, me diagnostican ese mismo día, pero se reservan el diagnóstico y yo estoy tomando un avión con mis hijos el 30 de ese mismo mes, o sea, 4 días después. Sí. Yo regreso en diciembre a Honduras, voy a chequeos médicos y los médicos cuando me hacen todos los exámenes muestran los dos resultados y me dicen, Neri, esto es inexplicable para la ciencia médica. Sí, sí. O sea, en ese diagnóstico tenemos en 5 laboratorios confirmados una mielofibrosis aguda, que es un cáncer agresivo, y por ese lado no hay cáncer. Sí. Gloria a Entonces, Dios. entonces Oh my God. híjole, ahí también entiendo el propósito, fíjense. Sí. Ajá. ¿Saben por qué? Porque, claro, yo también he tenido esa duda de decir, Señor, yo quisiera escribir solo para cristianos, Ajá, hablarle solo a personas cristianas y todo. Pero el ser parte de una comunidad científica, Sí. ahora es el testimonio que yo puedo hablarle a mis pares, ¿no? Y decirle, señoras, acá está la evidencia, Sí. miren, o sea, yo tuve cáncer y Dios me sanó antes que yo supiera el diagnóstico. Sí. Sí, porque no le habían Ok. querido decir. Sí, entonces estamos muchas veces pensando en que tenemos que ejercer, ¿no? lo que Dios ha hecho de nosotros en esos entornos, pero Jesús dice que somos sal y que somos luz. Sí, luz. Entonces, he ido entendiendo, tengo 38 años, entonces he ido entendiendo un poquito el propósito, ¿no? de mi vida, de por qué esto. Hace poco que miré a uno de mis médicos, me dice, Neri, tu testimonio, yo se lo conté a una prima y mi prima conoció al Señor a través de tu testimonio. Ojo. Sí. Yo no se lo conté, ¿me explico? Sí, claro. Se lo contó uno de mis Sí, médicos, me sí. dice, porque es que como yo soy médico y yo estuve allí Sí, claro. dando ese diagnóstico, ¿no? Entonces, no sabemos, ¿no? Lo que el Señor está haciendo. Entonces, claro, mantener quieta una mente así es complicado. Neri, ¿y Complicado, cómo se perdón, supera? Sí, perdón. amor. Yo quiero decir dos cosas importantes de este momento de la historia de Neri. Y es que nosotros tenemos que hablar, mi gente linda, tenemos que contarle a la demás gente lo que el Señor hace en nuestras vidas. Amén. Para eso hemos sido llamados. Porque si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Sí, amén. Y dos, todos los que están pasando proceso y no entendemos qué, por qué, porque a mí, para qué, sepan que todo obra para bien y que nuestro proceso será usado para ayudar a mucha gente. Así es. Imagínense, estoy aquí 4 años después del Exactamente. 2021 y ahora me están escuchando y Claro. viendo muchas personas. O sea, Vivita, coleando, claro, y me decían, sana, Neri, hermosa. claro, y mi equipo de trabajo decía, Neri, escribe un libro. Yo no sentía hacerlo, ¿no? Pero en sus tiempos, o sea, Sí, en el imagínense tiempo ustedes. Amén. El tiempo de Glorificando Dios. el nombre de Dios. ¿Qué Yo vas a quería preguntar? preguntar, Neri, ¿cómo se vive ese momento difícil? Porque ahora en el Señor he pasado momentos duros, pero creo que no tan duros como esos. Entonces yo quiero saber cómo es ese conflicto de emociones en estar en Dios y pensar que todo va a estar bien, ¿verdad? Sí. Y que no nos vamos a divorciar si estamos Claro. casados, no nos vamos a enfermar, pero viene todo de una vez, pues. Uf, sí, una Entonces, avalancha. ¿cómo se supera ese momento? ¿Cómo se termina de entender que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones? O sea, el Señor nos advirtió. De hecho, Jesús le dijo a Pedro en un pasaje de los evangelios, dice, mira que el diablo te ha pedido para zarandearte. Sí. Y yo he pedido para que tu fe no falle. Es decir, no le dijo, yo he intercedido para que no te zarandeen, Exacto. sino para que tu Sí. fe no falle. Sí.
partamos de ahí para entender un poco cuando uno es zarandeado. Ay, miren, es indescriptible realmente lo que se siente. O sea, porque sí es indescriptible. Imagínense una niña que no conoce a su papá, que su mamá se fue por 3 años a Estados Unidos en lo mejor de la etapa infante, ¿no? Donde se forma la identidad de un niño. Sí. Em, yo nunca había visto un cuadro de una familia ideal. Y lo voy a decir entre comillas porque, claro, es como la típica imagen de Disney, ¿no? Del cuento de la princesa y se casa y todo eso. Entonces, claro, te permea tanto estas imágenes y desde niña yo lo que soñaba, o sea, yo no soñaba con tener eso, yo lo que soñaba era con experimentar una familia, tener una familia, ¿no? Y fueron 13 años de matrimonio y 6 años de noviazgo, o sea, fueron 19 años de mi vida. Eso es toda una vida. Y en ese mismo momento experimentar un divorcio, un diagnóstico de cáncer, porque aunque el 26 de octubre no escuché el diagnóstico, no es que mi cuerpo no lo sentía, yo ya venía Claro, con claro. problemas de salud desde muchos años. De hecho, ese mismo año, en enero, había tenido una cirugía complicada, ¿verdad? Y claro, experimentar todo ese dolor. Y aquí vamos otra vez a la experiencia, Jorge, Sí. porque el 26 de octubre yo firmo los documentos, yo estaba hospitalizada, o sea, me dan como el permiso de solamente ir a firmar los documentos, yo canalizada y toda la cuestión, porque me tuvieron que mandar. Eso no se puede, ¿no? Exacto, entonces en compañía, me acuerdo de un enfermero y toda la cuestión. Regreso a la clínica, otra vez hospitalización. Entonces, cuando regreso, me dicen los médicos, mira, tenemos que hacer un procedimiento y es sedarte completamente. Porque aunque te colocamos medicamentos para dormir, tu mente no para. Entonces, tu cuerpo no descansa. No descansa, Entonces, tenemos que sedarte, sedar completamente. hacerte dormir. Claro, y entonces me sedan, ¿verdad? Y todo el tiempo que yo estuve sedada, yo sentí que alguien estaba a la par mía. Otra vez que me sostenía la mano y ahí literalmente, sorry, pero son cosas que yo no puedo explicar, ¿verdad? Sí. Yo escuchaba que a mí me susurraban en el oído, Hebreos 5:8. Hebreos 5. Yo no sabía qué decía Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. Cuando yo despierto, hay 2 personas a la par mía, una persona que es miembro del equipo de nuestra organización y mi doctor de cabecera. Entonces yo solo abro los ojos y las primeras palabras que salen de mí es, Hebreos. doctor, ¿qué dice Hebreos 5:8? Y el doctor lee Hebreos 5:8 en una versión que decía así tal cual, decía, y Jesús, aún siendo hijo, aprendió en la escuela del dolor lo que es obediencia. ¿Qué? Entonces, cuando tú me dices cómo se vive, ¿Cómo o sea, se cómo vive? se experimenta, ¿Cómo se sale de ahí? cómo se sale de ahí, cómo se supera. Sí. Más que superar, creo que me ha tocado sanar Sí. las situaciones y las circunstancias, ¿no? Y saber que por el hecho de ser creyente, discípula de Jesús, no tengo un boleto de garantía de no sufrir y de no experimentar dolor. ¿Ok? Entonces, más que superar, quizás en mi caso, ¿verdad? O sea, esto puedo hablar de mí. Me ha tocado sanar. O sea, es cómo sano esta parte de mí. Y lo otro es también cómo concilio. O sea, cómo concilio en mi mente, o vuelvo a la misma palabra de integrar. O sea, cómo integro en mi mente el hecho de que soy una hija de Dios y puedo experimentar sufrimiento y dolor. Y ahí fue donde Hebreos 5:8 se hizo vida en mí. Rema. Que aquí, exacto, o sea, que aquí también viene algo y es, la verdad nos hace libres. Amén. Porque justo allí yo tenía una sola pregunta, ¿me explico? Como los niños, cuando están en etapa de aprendizaje entre los 4 y 7 años, la pregunta favorita es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo así estaba. Entonces, allí aprendí, o sea, por experiencia, ¿no? De que todo lo que me estaba sucediendo, el por qué. Y Jesús, aún siendo hijo, aprendió en la escuela del dolor, dice esa versión, ¿verdad? Otra dice, aprendió con padecimiento lo que era obediencia. Entonces, el por qué es obedecer, ¿no? Sí.
Claro, y como decías tú, Wendy, es no callar, ¿no? O sea, qué importante sí es compartir. Y aquí, algo que para mí también es fundamental, ustedes, es, yo puedo hablar mucho de Dios. O sea, yo puedo contar mucho de Dios, de teorías, hablar de Dios. Pero, híjole, o sea, realmente contar tus vivencias es lo que transforma, es lo que impacta, Exacto, es lo que exacto. inspira. O sea, no, am, es cuando se hace vida en ti Sí, claro. realmente, ¿no? Eso porque lo hablamos con convicción, con conocimiento, con Sí, propiedad. Por eso la palabra dice, y me serán testigos en claro, Samaria, sí, Jerusalén, Judea y en los confines de la tierra. Y serle testigos del Señor es eso. Hey, yo lo viví, claro. es Claro, real. y la Y gente que está a tu lado puede ver que lo que es Comprobar como es cierto, comprobar, es "Ey, es cierto. cierto, el No Señor sé le cómo hizo pasó, pero es milagro, cierto. cómo tenía cáncer y ya no, o eso. sea, Y entonces, volviendo a tu pregunta de cómo lo superé Sí, o cómo lo sano en mi caso, sí. que me gusta más la palabra sanar, ajá, eh, volví nuevamente, ¿sabes? A mi primer amor. Eso Ujú. fue lo primero. Sí. O sea, darme cuenta de que, claro, estaba casada, tenía hijos, una familia, no faltaba nada en la parte económica y eso y lo otro, pero fue como un reset, ¿no? Como volver nuevamente al inicio, como cuando reset, cuando, ¿cómo se llama? Cuando a las computadoras las formateas. La formatean, ajá, ajá. Cuando formateas un computador, que es el Empezar de mismo cero, digamos. computador, pero ahora otra vez una nueva una oportunidad. nueva oportunidad de volver a escribir, de volver a programar. Sí. Entonces, eso es lo que a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? Regresar a mi primer amor, regresar nuevamente a su palabra, que yo leo todos los días, pero ahora leer Ajá. desde otro entendimiento, desde otra vivencia, desde otro sentir y experimentar cosas como, por ejemplo, versículos que mientras estuve casada no me eran para mí vida, Ujú. ¿no? Como por ejemplo que Él es el Dios de las viudas y los huérfanos, Ajá, ¿no? claro. Que Él cuida, ¿no? De los extranjeros, las viudas y los huérfanos, que aunque tu padre y tu madre Te te dejasen, dejaren, él el te... Señor jamás, Sí. ¿verdad? Te va a dejar porque Él te recoge. Sí, Y sobre todo, habla ahora enseñarle a mis hijos, ¿no? sí. Ujú. Con mi modelo de vida, con mi ejemplo, pero también disipularlos a través de la verdad y Sí. de lo que la palabra de Dios dice, porque a sus cortas edades, ellos tenían 11 y 5 años, tenían infinidad de preguntas, Sí. ¿verdad? Claro. Entonces yo recuerdo que mi hijo mayor tenía, bueno, tenía 11 cuando el divorcio, pero a los 12 años me dijo algo que a mí me hizo ah, mucho eco en mi corazón. Me dijo, Sí. mami, quizás, me dijo, uno de los propósitos del divorcio es que yo conociera a Dios como papá. Gloria a Dios. Eso me dijo él, Sí, qué ¿no? bonito. Qué Qué O bonito. sea, duro entonces y qué dije, bello. Sí. claro, entonces yo dije, ups, o sea, me fui como condorito porque Claro. él a sus 12 años estaba viendo un propósito que yo no estaba viendo. Sí, Propósito, amén. ¿ok? Y experimentar el hecho de que Jesús es mi esposo, que yo soy Sí. novia, Ujú. ¿no? Y que Sí. Él es esposo. Sí. Entonces, mucha palabra, ¿ok? Que de la Biblia, ¿no? O sea, muchos versículos, ahora los entiendo desde la experiencia. Volvemos a Sí, lo sí. mismo, Con la otro punto importancia de la vista más experiencia. experiencial. Neri, yo quiero decir algo y tratar de buscar una respuesta. Entiendo que de alguna manera usted es una persona metódica, una persona que no deja al azar las cosas, digamos que planifica bien sus Sí. vidas y sus cosas. Entonces, ¿qué pasa para una persona así como Uf. usted, por ejemplo, cuando el Señor la saca de ese esquema? Porque es interesante, ¿verdad? Ese es el punto. Ya sabía que Que por ahí digo iba. yo, esa es la pregunta. Ajá. Porque digo yo, Sí. está bien que planifiquemos, está Sí. bien que nos No, claro que preparemos, sí. está Hay que bien, sentarse a totalmente. planificar. Pero, bueno, hay un verso que dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero al final prevalecen los designios del Señor. Sí. Dice otro verso en Proverbios, uno prepara el caballo para la batalla, pero la victoria se la da el Señor. Sí. Entonces, es interesante pensar en eso. Planificamos, decimos, Señor. Facundo Cabral, este gran cantautor, filósofo que ya falleció, decía, ¿quieres
hacer reír al Señor, cuéntale tus planes, Ah. dice. Entonces, Definitivamente. pero yo quiero, Neri, sabiendo de una persona metódica, cómo es enfrentar esa realidad de decir, no eran los planes del Claro. Señor. Yo tenía mis planes, pero Él tenía los suyos y no puedo hacer nada contra eso. Sí. Aceptarlo. Aceptarlos y decir, Señor, aquí sigo, con mi mente racional, con una mente bien estructurada, porque así soy yo, siguiendo, buscando mis planes, ¿verdad? Pero prevalecen los tuyos, pues me explico. Hay otro verso que dice, uno propone y Dios dispone, ¿verdad? Ajá, cuénteme un poco Mire de que es eso. interesante porque pienso yo que allí es donde tu fe o se fortalece o se fragmenta. Ujú. O sea, la diferencia entre una persona con una mente bastante racional y como mencionaste, es metódica, sin fe, o Sí, sea, fe. una persona que tiene Ujú. una mente bastante racional em, y que tiene mucho método y mucha planificación, pero sin fe, ojo, aquí sí debo hacer una aclaración, sin fe en un ser superior, un Dios creador, un Padre celestial, creador del cielo y de la tierra, en el que nosotros, o sea, en ese Dios que nosotros sí creemos, obviamente yo respeto todas las creencias, Claro. ¿verdad? Porque no es que la persona no tenga fe, sino es, porque mira, hay estudios científicos que dicen que todas las personas tenemos fe, porque Ujú. todas creemos en algo. En algo. Entonces, aquí es donde una persona así, dependiendo dónde coloca su fe, porque esa sería la manera correcta de verlo, Ajá. es el resultado que va a tener. O sea, Ujú. Neri Núñez es sumamente racional, metódica, todo esto, pero mi fe está puesta en alguien, Ujú. ¿ok? No en algo, sino en alguien. Y ese alguien, para mí, es alguien que es inmutable, por ejemplo. Ujú. Yo lo creo con convicción, que es Amén. soberano, ¿ok? Amén. Que me ama de manera incondicional, que es el creador de todo, pero sobre todo el dueño de todo, ¿no? Entonces, ese conocimiento que para mí es mi fe, que es mi convicción, es lo que determina mis resultados. O sea, es lo que ha determinado en aceptar Ujú. la voluntad soberana del Ok. Señor. Entonces, claro, para mí es súper difícil Que salir de los porque, parámetros. claro, ya, ustedes ya lo notaron, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. De agendar, de Ajá. esto, lo otro, de llegar puntual, de todo un protocolo Sí. para hacerlo. Y claro, yo no puedo, por ejemplo, yo no tengo control sobre si hubo un accidente en la Claro. carretera Ujú. y si pasó esto. Entonces, es lo mismo con el Señor. Entonces, yo puedo y digo, ok, Señor, estos son mis planes, Sí. ¿ok? Y, ¿verdad? Se ven. Ahora, hay planes, ustedes, que a mí me ha costado aceptar la soberanía del Señor. Porque Ujú. aquí es donde yo pienso que es qué tanto yo acepto la soberanía de Dios en mí. Ujú. O sea, yo creo que Él es un Dios soberano. Sí. Sí, perfecto. Pero qué tanto yo acepto esa soberanía. Porque cuando yo tuve esta ruptura familiar, me costó mucho. O sea, me costó mucho. Digamos que usted había preparado todo para que ese matrimonio fuera exitoso, fuera todo, lo daba Perfecto. todo, lo daba O sea, todo. señores, bueno, aquí sí lo digo. Sí. Y miren, no es un secreto, ¿verdad? O sea, yo incluso hasta llamé al papá de mis hijos un día y le pedí perdón por haber construido una imagen de él que no existía. Porque claro, al ser yo tan metódica, tan esto, Sí. tan planificada, eso y lo otro, ya se imaginarán ustedes Sí. el plano que había Sí. hecho de mi vida. Ajá. O sea, Claro, yo me imagino. tal cual, o sea, casarme a tal edad, tener mi primer hijo a tal Tal edad. edad. O sea, yo sí fui de las que preparé mi Ujú. cuerpo y esto y Ujú. lo otro y hacer esto, tin, 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 tin. O sea, todo eso, ¿no? Sí. Y cuando a mí se me cae esa construcción, yo recuerdo un día estar sumamente frustrada y agobiada Ujú. y me subí al carro. Y empecé a llorar y a llorar, si ese carro hablara. Empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. O sea, lloré y recuerdo que literalmente por primera vez en mi vida le grité al Señor y le dije, Sí. ¿qué más quieres de mí? Así, Ujú. o sea, Sí, pero sí, sí, claro. con un grito abierto. Desde el fondo, desde el espíritu. Le dije, ¿qué Sí. más quieres? O sea, Sí.
Y empecé a drenar, Claro. a contarle a él mi historia de niña. Le dije, me hiciste nacer en esto. Ahorita estoy pasando por todo esto. Mi cuerpo experimenta dolor físico. Sí. Me acuerdo que estaba en el tratamiento post-cáncer. A mí se me cayó la piel. Sí, O sí. sea, sí se me cayó el pelo, pero no, Sí. no quedé sin pelo, pero los labios rotos, el cuerpo que no me podía a veces ni mover de la cama. Y entonces le dije, ¿qué más quieres de mí? Sí. Y saben, otra vez experimentar el silencio. O sea, de no decirme nada, ¿no? Nada, sí. Y entonces yo le decía, Señor, háblame, dime algo. Sí. O sea, dime algo. Y en eso llegó al carro mi hijo mayor, que él tiene una manera de bendecir con su presencia, ¿no? Ujú. Sin hablar. Sí. Llegó al carro, yo abrí la ventana y más atrás venía el chiquitín y los miré a ellos dos. El chiquito es más sensible y más perceptivo, ¿no? Es más de los apapachitos. Sí. Pero mi hijo mayor se sentó en el asiento, no me dijo nada. Solo se sentó ahí y me acuerdo que le dijo a Caleb, le dijo, váyase para adentro. Y se sentó. Y entonces ya yo me fui para adentro con ellos, me metí a la habitación. Y entonces yo ya calmada, ¿verdad? Yo le dije, ok, señor, hablemos. Le dije, ¿qué quieres de mí? O sea, ok, le digo, reconozco que tú eres soberano. Reconozco que si esto está pasando, fíjense, mi versículo de vida desde niña fue Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todo todas obra las para cosas bien. cooperan para bien. Obran para bien. Entonces yo le decía, ¿cómo eso puede cooperar para mi bien? Ujú. Pero ok, Señor, ok, entiendo que usted es soberano, perfecto. Pero le decía, ¿qué más quiere de mí? O sea, ya perdí esto, tan. Entonces, recuerdo que el Señor, así ustedes. Yo me fui a acostar y yo no estaba dormida, yo estaba despierta. Ujú. Y entonces miré la parábola que Jesús habló de construir en arena y construir en roca firme. Roca firme. Ujú. Y entonces yo miré esa imagen en mi mente de las dos casas construidas. Ujú. Y entonces yo le dije, ok, Señor, pero todo lo que construí se cayó. Ujú. Eso fue lo que se me vino primero a la mente, ¿no? Entonces yo dije, híjole, construí en arena. En arena, no Esa entiendo. fue como mi Revelación. impresión Ujú. en el momento. Pero fíjense que el Señor en ese momento me corrigió y me dijo, no, ¿en qué estás parada? Sobre la roca que Me es dijo, Cristo. exacto. Entonces me dijo, ¿con quién estás hablando? Tal vez se te derrumbó Wow. una, O sea, una Ajá. parte, pero Dije yo, te entendí. Dije, ok, yo construí muchas cosas humanamente, Ujú. pero estoy parada en la roca. Sí. O sea, y mi todo es el Señor, ¿no? Ujú. Mi todo es Él. Sí. Neri, en conclusión, la respuesta a esta pregunta que yo formulé es que al final uno no deja de ser uno en cuanto a cómo hace sus cosas, cómo maneja su vida, pero tiene que entender que al final el Señor tiene la última palabra. Claro, y que sobre los planes que nosotros tenemos está lo que somos. O sea, porque con esta experiencia que tuve, como te digo, ver yo en mi mente esa imagen de que las paredes se me habían derrumbado, porque yo había hecho planos y había trazado de cómo tenía que ser mi familia, cómo tenía que ser el esposo, cómo tenían que ser los hijos, cómo tenía que ser yo, etcétera, y todo eso planificado se había derrumbado. La importancia más que los planes, más que cualquier propósito, más que cualquier llamado, más que cualquier asignación, Dios está interesado en mí. Y fíjate que ahí recuerdo que entonces, literalmente, escuché o entendí, no sé si escuché o entendí, pero, ok, Señor, ya entiendo. ¿Qué es lo que usted quiere de mí? Me quiere a mí. ¿Entiendes? Qué bueno. O sea, entonces por sobre los planes, yo puedo construir y puedo hacer muchas cosas, pero el Señor me quiere a mí. Ahora, ¿cuál es la respuesta bíblica de esto? El siguiente día que me acuerdo que estaba leyendo la palabra y estudiando, el Señor me llevó a leer acerca de cuando dice, y muchos hicieron milagros, esto y lo otro, hicieron muchas cosas, ¿no? Pero el Señor les dice, apártense de mí porque no los conozco.
Ajá, O sí. sea, wow. Entonces yo Señor, dije, en tu nombre híjole. echamos demonios, sanamos Claro. enfermos, Entonces, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. claro, entonces al final la importancia, o sea, digamos como el premio mayor es que Jesús me conozca, no es conocerlo yo a Él incluso, ¿me entiendes? Ajá. O sea, es que Él a mí me conozca, Sí, que Él diga, ups, ella es Neri, sí, ella es Neri Núñez, o sea, es de una de las mías, sí, amén. yo la Amén. conozco a Sí, ella. amén. Entonces también me di cuenta de que yo había hecho mucho, había hecho muchas cosas y tenía muchas cosas, pero probablemente no estaba haciendo, Sí, ¿no? No estaba haciendo. Entonces, ese es como, digamos, el resumen de esta parte, ¿no? O sea, puedo hacer muchos planes, pero sí. ahora reconozco la soberanía y la acepto. Y Amén. la acepta. Sí. Eso sobre todo, aceptarlo, aceptarlo. Neri, de verdad ha sido una plática constructiva. Cielo, no sé Una si quieres bendición agregar algo. hermosa. Es interesante cómo Dios obra en la vida de cada uno de diferentes formas, pero especial. Hemos tenido muchos invitados que hemos escuchado sus testimonios y cada uno tiene sus procesos diferentes en Sí. cada quien. Algunos el Señor nos responde de una manera, otros de otra. Algunos el Señor nos concede unos milagros, a otros no. Y no sabemos por qué es. La vez pasada le enviaba a Wendy un reel en donde alguien salía viendo unas hojas como un libreto, digamos, Ajá. y decía que, ¿por qué? ¿Por qué? Y seguía viendo el libreto, ¿verdad?, de la vida de él, ¿va? Y más al fondo, ok, dice. ¿Para qué? Entonces digo yo que así ha de ser, ¿verdad? Cuando lleguemos a la presencia de Dios y el Señor nos enseñe por qué pasaron cada cosa y de cuánto nos salvó y que hicimos bien en respetar esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Claro. Y porque eso nos llevó a la plenitud del llamado para el cual fuimos creados. Porque muchas veces queremos eso, llevarle la contraria al Señor. Y después cuando pasamos las consecuencias de nuestras decisiones, venimos a reclamarle a Él y Él perfectamente nos puede decir, a mí no me preguntaste, Claro. yo no te mandé. ¿Me explico? Así Sí. que hay que tener bien presente a Dios cuando vamos a tomar una decisión y decirle, Señor, en tus manos lo dejo, háblame, habla que tu siervo escucha. Aquí estamos, Señor, poniéndote este proyecto, poniéndote estos planes en tus manos Sí. para que puedan tener éxito, pues porque sabemos que tú puedes ver nuestra vida más clara, Sí. puedes saber las curvas, los momentos difíciles y todo. Entonces entender que el Señor, como decía Neri, es soberano y que al final Él tiene un plan para nuestras Claro. vidas y que a pesar de todo se va a llevar a cabo. Solo nosotros podemos ser humildes y reconocerlo a Él y decirle, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos Sí. establezco estos planes. Hay un verso, Neri, que yo siempre digo casi todos los días en mis oraciones. Señor, acuérdate de la palabra que le diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza. Ese es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Sí. Amén. Eso es. Sí. No importa lo que esté pasando, Señor, tu promesa ahí está. ¿Y cuáles son las promesas? No la palabra que nos puede dar un profeta. La palabra profética por excelencia, dijo Sí, la- Pedro, es la palabra de Dios. Sí. Ahí están esas promesas. Entonces yo le digo, Señor, aquí está. Claro. Eso es lo que me da consuelo en medio del Sí. dolor. Y oígame, ¿y cómo puedo refutar yo lo que estamos hablando ahorita si mis planes no era estar aquí? Imagínense. O sea, Yo digo, una mujer tan ocupada, cuando Wendy me dijo, le invité y dijo que sí, yo me pregunté, ¿cómo una mujer tan ocupada? Dije Bueno, yo, puede estar aquí, Claro, puede venir. ahorita estoy entendiendo que el haberme lastimado el pie es parte del propósito de haberme el Señor desviado mis planes para estar aquí. Sí, ¿ven? como decir, sentate, relájate, disfrutarlo. Yo Sí. estábamos con el último invitado del podcast que estuvo hablándonos del afán. Justamente, era una persona súper afanada. Él dice, yo no dejaba nada al azar, dice. Todo lo planificaba, lo hacía y yo iba por eso. No me importaba a quién me llevara por medio. Y ahora es un hombre que deja sus planes en el Señor. Sí. Y él decía, mira, me dice, en otro tiempo, haber estado con ustedes aquí platicando, mi mente estuviera el negocio, esto, cómo estarán haciendo esto, lo estarán manejando como yo lo hice. Pero hoy, dice,
puedo descansar en Dios y estar aquí disfrutando este momento, esta plática, dándole la honra y la gloria a Él, exaltando su nombre. Y yo creo que eso nos pasa, pues que el Señor nos manda eso como, hey, ¿saben qué pasaje me viene a la mente? Cuando le avisan que su amigo Lázaro está enfermo y Él dice que esa enfermedad no es de muerte y que no va a ir. Y todavía las hermanas de Lázaro le salen al encuentro y le dicen, Señor, si hubieras hubiese estado estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces, imagínense ustedes cómo se manifiesta el Señor. A veces no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Él. Claro. Y el Señor no tiene carrera, pues no lo vamos a hacer correr. Así que lo único que esperamos es que se glorifique. Y entonces la palabra que salta en ese pasaje es, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Eso Sí. es, pues. ¿Sabes? Algo importante también aquí que ahorita se me vino a la mente que es muy oportuno aclarar y es, ¿tenemos que hacer planes o no tenemos que hacer planes Sí. entonces, Neri? Porque si Dios Sí, te cambia buen los planes, punto, no, buen sí punto. tenemos Sí que hacer tenemos, planes. claro, claro, hay que ¿Ok? planificarnos. O sea, ¿por qué? Porque dice la palabra del Señor que los pensamientos de Él son más elevados que los nuestros. Que no los nuestros, Los sí. planes de Él son más Son elevados más- que los ajá, nuestros. O sea, sí. yo tengo que pensar y tengo que hacer planes, porque Por entonces, ¿cómo supuesto. identifico la intervención de Él? Totalmente, Ajá, totalmente. buen punto. Sí, Sí, sí. hay Yo, que hacer planes. yo pienso igual. Tenemos que trabajar, seguir una vida de excelencia, diligentes. Por supuesto que el Señor premia también. Todo esfuerzo tiene su recompensa y por supuesto que tenemos que ser hombres y mujeres. Además que hay que decirlo, Neri, que todos vivimos en Dios de diferentes formas, o sea, Sí. con diferentes experiencias, porque todos somos diferentes, todos Exacto. pensamos diferentes, no todo el mundo tiene las mismas capacidades, las mismas cualidades, entonces Sí. el Señor nos procesa de diferente manera. Lo importante es poner en sus manos nuestros planes, decir, Así es. Señor, estos son mis planes, yo te los presento, si tú los apruebas, pues que sea, y si no, yo voy a acatar tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Sí. pues no puedo más que eso. Amén. Neri, yo te quiero agradecer por disponer tu Sí. tiempo para servir al Señor a través de todo lo que nos has contado. Quiero agradecer y resaltar que cuando yo vi la biografía y el perfil y todo, quedé, wow, o sea, qué persona una tan mujer importante ocupada, nos digo está yo. acompañando. Pero me encanta la sencillez de tu corazón Por supuesto. para reconocer que el Señor es soberano y que ha estado en tu vida en todo momento y que su voluntad ha sido buena, agradable y perfecta para tu vida, para la de tus hijos y para todo en lo que influís. Sin duda es la presencia del Señor. Pero antes de despedirnos, por favor, quiero que dejes un mensaje especial para todos los que están escuchando nuestro podcast y gracias para los que están escuchando y compartiendo. Sí. Ay, bueno, qué mensaje. Creo que la diferencia que hace en el ser humano es reconocer que hay un Dios omnipotente, todopoderoso, creador, diseñador, pero sobre todo reconocer que es un padre, ¿no? Reconocer que es un padre y no cualquier padre. Reconocer que es un padre bueno, que nos ama y sobre todo bueno. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene esa tendencia natural a huir del dolor y del sufrimiento. Así venimos codificados. O sea, nuestro cerebro huye de lo que duele y de lo que se experimenta como sufrimiento. Y entonces, como hemos relacionado dolor y sufrimiento con algo malo, ¿ok? Entonces, cuando eso viene a nuestra vida, inmediatamente nuestro cerebro hace una separación de Dios y mi circunstancia, porque dice, mi circunstancia duele y me hace sufrir y eso es malo para mí. Así lo interpreta el cerebro. Entonces nos separa de Dios. Sí. Entonces, el mensaje o lo que a mí me encantaría que las personas experimenten es eso, que experimenten que Dios es un Padre bueno, que nos ama de manera incondicional y sobre todo que absolutamente nada nos puede separar de Él. Sí. Entonces es reconocer esa imagen del Dios que muchas veces, tengo que decirlo, ¿verdad?, se ha tergiversado a través de la historia, sí, ¿no? De un Dios cruel, de un Dios que castiga, de eso.
Ese sería el mensaje, reconocerlo a Él en todos nuestros Y caminos. yo quería agregar a eso lo que dijo Jesús. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿va? Si le piden un pez, no le dan una serpiente, ¿verdad? Eh, Dice, cuánto más el Padre, que es verdaderamente bueno, no les dará lo que ustedes necesitan o lo Sí. que piden. Dice, y aquel que no escatimone a su propio Hijo, dice, cuánto no nos dará juntamente con Él todo lo que ustedes necesitan. Así es. Ese es el Dios que amamos y el Dios que adoramos, el Dios que ahí está siempre para sostenernos con su diestra poderosa, para hacernos esforzados y valientes, que aunque a veces no lo escuchamos, aunque a veces guarda silencio, ahí está viéndonos, que a veces se ha de sonreír y ha de decir, vos crees que estás solo, vos crees que quedaste solo, o cuando estamos tristes, acongojados, Él llega y nos da un abrazo, y aunque no lo podemos ver, sentimos que ahí está el Señor. Por eso lo amamos, por eso nos enamoramos de Él, porque lo conocemos, porque sabemos lo que realmente es, que nadie, jamás nadie nos va a amar más que el Señor, Así es. nadie, y que su fidelidad es para siempre, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, Amén. fiel. Gracias, Neri, gracias a toda la gente que siempre está conectándose. Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Sí. Es importante para que podamos tener un crecimiento en este mensaje. Para mí también es importante decirles que le den like a cada uno de los episodios para que podamos ir difundiendo este mensaje en esas redes sociales, para que podamos pelear por un lugar, digamos, en toda esa carretera, esa autopista de información que hay, que tantas cosas que corren. Nosotros hemos querido, Neri, crear un contenido que no solo sea sano, sino edificante. Sí. Y para que podamos llegar a esa gente, ustedes que nos siguen, que creen en el mismo Dios que nosotros adoramos aquí, tienen que compartir estos mensajes con su familia, con sus amigos, para que podamos expandirnos más y más y más y poder llegar a esos corazones que tienen necesidad de conocer al Dios Sí. al cual adoramos. Queremos también que nos cuenten qué les ha parecido la historia de Neri, si han tenido alguna experiencia similar y cómo la han superado, que nos dejen saber qué les está pareciendo este podcast y cómo está edificando su vida. No se olviden, como decía Jorge, compartir, porque no sabemos cuánta gente allá afuera necesita saber que Dios es real, que tenemos un Padre Celestial que se preocupa por nosotros y que nos ama por sobre todas las cosas y que todos los procesos que pasamos obran para bien. Gracias a Aldrin, gracias a Byron, que hoy sí nos acompaña otra vez. Gracias Novus Film. a Novus Film. Gracias por conectarse y no se olviden seguirnos en todas nuestras plataformas. Así es. Sí. Les mandamos un abrazo cargado de Gracias, bendiciones. Gracias, Neri. Gracias, gente Gracias a hermosa. todos.